Hola, muy buenas noches. Esto es Club Deportivo en Radio Televisión Ceuta. Ya saben, como cada lunes aquí estamos preparados para resumirles el fin de semana deportivo, que no nos dejó muy buenas noticias en este caso porque se produjeron varias derrotas de los nuestros en fútbol sala y también en fútbol juvenil. Prácticamente el Caballa y el equipo de balonmano del Ramón y Cajal fueron los únicos que pudieron cantar victoria en esta jornada en la que no jugó el Ceuta. Había parón, un fin de semana más en la tercera división, así que el equipo ceutí, que no va a reaparecer hasta el próximo fin de semana, en concreto el domingo en Lebrija ante la Unión Balompédica Lebrijana. A la 1 de la tarde será ese partido de los blancos, que tienen en este sprint final de la primera fase que luchar para conseguir recuperar la tercera posición y meterse en la fase de ascenso directo. Para ello, prácticamente tendrían que ganar sus 4 partidos y esperar un fallo de los barrios. Igual con menos sirve, pero ese es el objetivo que tiene entre ceja y ceja el equipo de José Juan Romero. Arranca Club Deportivo, este es hoy nuestro sumario. La Unión África Ceutino puede alargar su racha triunfal. En su esperado estreno en la fase de ascenso, el equipo Caballa cae derrotado ante el Manzanares por 2-4. Los de Santi Valladares no están acertados ante la portería. Su rival sí aprovecha sus ocasiones y sabe defenderse para conservar su ventaja. El Ceutí B sufre un grave revés en el Guillermo Molina ante el Jerez Toyota Nimauto, un rival directo en la lucha por la permanencia en Segunda División B, que lo derrota por 4-6. En un partido muy igualado, la victoria se decanta a favor de los jerezanos. En División de Honor Juvenil, el Deportivo pierde ante el Betis y el Puerto empata ante el Torremolinos. Y en la segunda femenina, derrota del Hércules en Cádiz. El Sporting de Ceuta reaparece casi 2 meses después, con derrota ante el Sevilla B por 0-2 y se complica la permanencia en la Liga Nacional Juvenil. El Polillas pierde en Castilleja por 2-0 y se aleja de su objetivo de mantenerse en División de Honor. Como les he dicho, pocas victorias en este pasado fin de semana para los nuestros. Ahí tienen el panel que resumen todo el marcador de la jornada. En la segunda división de fútbol sala, por ahí empezamos hoy. Comenzó la fase de ascenso con todas las ilusiones puestas en ese partido del Ceutí, que llevaba 6 victorias consecutivas y que a la séptima pues caía ante el Manzanares, precisamente en ese estreno en esta fase de ascenso a la primera división de fútbol sala. 2-4 la derrota del equipo de Santi Valladares, un partido que les ofrecíamos en directo ayer aquí en Radio Televisión Ceuta. Luego va a estar con nosotros Santi Valladares, pero el jugador del conjunto unionista, para analizar todo lo sucedido en este partido y cómo se presenta lo que queda de fase de ascenso de cara a intentar meterse en los play-off, en el definitivo play-off de ascenso. Para eso tiene que quedar entre los 4 primeros el conjunto Caballa. Seguimos con el fútbol sala, segunda división B, el filial del Ceutí, que caía por 4-6 ante el Jerez Toyota Nimauto. En la división de honor juvenil, el Puerto empataba con el Torremolinos a 6, el Deportivo Ceutí caía por 4-5 ante el Real Betis Futsal. Un partido que iban ganando los unionistas y que al final se les escapó la victoria ante el líder. Tampoco hubo suerte en la segunda división femenina, el Hércules, que va mejorando pero que perdía en la pista del Cádiz Fútbol Sala femenino por 4-2. Se suspendía el partido del Camoens ante el Guadalcacín por un positivo de COVID en el equipo jerezano. Y completamos este panel con las mejores noticias del fin de semana que van a ver de inmediato, que fue, bueno, todavía nos quedaba el fútbol juvenil, que lo hemos dejado atrás. En la división de honor, la derrota del Polillas ante el Castilleja, que complica y mucho las opciones del equipo ceutí. Ahora vamos a abordar cómo está la situación para el Polillas de cara a la segunda fase, porque para ellos ya ha terminado la primera fase, aunque queda una jornada. Va a estar con nosotros Abel Almagro, el segundo entrenador del equipo ceutí. En la Liga Nacional Juvenil, también derrota del Sporting, que reaparecía prácticamente 2 meses después debido a la situación de la pandemia en Andalucía. Quedó suspendida esta competición, el Sporting que caía por 0-2 ante el Sevilla B. Y ahora sí, las buenas noticias que les decía en waterpolo, en la primera división masculina, Caballa 17, La Latina 13, nos falta ahí un 1. El equipo ceutí, que sigue en el liderato de la clasificación, también es líder de la Liga Andaluza Femenina, en este caso el Caballa femenino, que vencía por 6-14 y sigue invicto en la piscina del waterpolo Málaga. Y en balonmano, primera territorial andaluza masculina, segunda jornada, primer partido en casa del balonmano Ramón y Cajal, que se imponía por 34-28 al Avitalia San Fernando.
Esa la jornada al completo en guarismos para los nuestros. No hubo competición, como les he comentado, este pasado fin de semana en la tercera división, de esos parones establecidos al principio del campeonato para recuperar partidos aplazados. En el caso del subgrupo 10A, donde está el Ceuta, no había aplazado ninguno, pero no se jugó. Vamos a repasar cómo están las clasificaciones tanto en el primer grupo como en el segundo, en el grupo A y en el grupo B de esta competición, de esta tercera división. Este es el subgrupo del Ceuta, el 10A, los Jerez que comandan la tabla, el Jerez Club Deportivo con 28 puntos y ya muy cerquita el Jerez Deportivo Fútbol Club con tan solo un punto menos, y la Unión Deportiva Los Barrios que resiste ahí en la tercera plaza con 22. Ese es el objetivo del Ceuta, quitarle esa tercera plaza a Los Barrios. Para ello, en los 4 partidos que quedan, tiene que pinchar en alguno Los Barrios y el Ceuta pues pinchar una vez menos o ganar los 4 y que Los Barrios gane solo 3. En fin, una victoria separa a barreños y ceutíes empatados en el gol average particular. El general habría que verlo cuando termine esta primera fase. El próximo rival del Ceuta es la Lebrijana, es el penúltimo clasificado. Ya no es José Antonio Asián, su entrenador ha sido destituido por los malos resultados, por la mala racha de hasta 9 jornadas sin ganar del equipo sevillano. Ahí jugará el domingo a la 1, reaparecerá el Ceuta en el campo de la Lebrijana. Y vamos a ver también cómo están las cosas en el otro grupo. El Ciudad de Lucena, en este caso, junto con el San Roque de Lepe, liderando la tabla, los dos con 33 puntos. El Córdoba tiene 24, sería ahora mismo el otro clasificado para jugar esa fase de ascenso directo. Ahí tenemos al Gerena, que está luchando por la permanencia, que va a jugar por la permanencia y que ha sido noticia esta semana porque tiene nuevo entrenador, y ese nuevo entrenador lo conocen muchos de ustedes, es Juan Ramón Martín, el que fuese en 2 etapas entrenador de la Agrupación Deportiva Ceuta. Es el nuevo entrenador del Club Deportivo Gerena, del equipo sevillano que está en ese subgrupo 10B de la tercera división. Pues así están las cosas en la tercera. No ha habido jornada, no ha habido competición este pasado fin de semana para el Ceuta. El Ceuta que está en cualquier caso preparándose con todas sus fuerzas para intentar en este sprint final, como les decía, de la primera fase de la Liga, intentar colarse en la segunda, en el grupo de los buenos, en el grupo donde van los 3 primeros de cada uno de los 2 subgrupos del décimo, en que se ha dividido esta temporada por la situación de la pandemia, este grupo décimo. Vamos a hablar en cualquier caso de fútbol para empezar aquí nuestro club deportivo. Luego tendremos en Fútbol Sala la visita de Santi Valladares, del jugador del equipo unionista, y todo lo que pasaba ayer en ese partido ante el Manzanares, que abría la fase de ascenso, que teníamos ahí todas las ilusiones puestas y que al final nos hemos quedado un poco fríos con esa derrota, no lo vamos a negar, por 2-4 ante el equipo manchego, pero es que esto ya es fase de ascenso. Ahí están los 8 mejores de España en esta segunda categoría del Fútbol Sala Nacional, y va a ser muy duro que el Ceutí aguante, que de momento aguanta, resiste entre los 4 primeros. Y de fútbol vamos a hablar de categoría juvenil, como también les avanzaba, con nuestro primer invitado de esta noche, que es Abel Almagro, entrenador del Polillas, en este caso segundo entrenador. Abel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Porque después de la salida del equipo, de la destitución de Juan Hernández, tu padre, Pepe Almagro, conocido por la afición ceutí como histórico futbolista de aquella histórica jornada también de jugadores que hubo aquí en nuestra ciudad, es el que se ha hecho cargo ahora mismo del banquillo como primer titular, ¿no? Sí, nosotros teníamos prácticamente cerrado un entrenador que habíamos hablado con él, pero por motivos laborales no se pudo hacer cargo. Y entonces estuvimos mirando, bueno, ya que mi padre tiene la titulación y estaba entrenando al juvenil también de la local, pues le dijimos si él quería hacerse cargo y formar parte del primer equipo, y él accedió. Nos dijo que sí, que se hacía cargo. No quiere mucho protagonismo porque él es de esa manera, pero bueno, él es el que está ahora mismo al frente del equipo. El otro día recordábamos a tu padre con motivo del fallecimiento de Manolo Serrán, tu padre, que coincidió con él, ya digo, en aquella histórica jornada de jugadores ceutíes, los Malaver, Juanma, Pepe Almagro, Serrán y otros tantos que
que me dejo en el olvido por no mencionarlos a todos, porque la verdad es que de los que subieron a Segunda División A, en esa plantilla que sube de Segunda B a Segunda A, hace ya 40 años que el Ceuta estuvo en Segunda A, había un montón de jugadores ceutíes. Es verdad que también estaba la norma aquella de los sub-21, ¿no?, que tenían que jugar también un determinado número de minutos, pero mirabas la plantilla y había media plantilla de Ceuta, ¿eh? Sí, él me hablaba mucho de esa plantilla y que es verdad que había un grupo muy bueno de Ceuta y que hicieron un gran papel. Bueno, la segunda división de aquel entonces era muy, muy, muy dura y la verdad es que son generaciones que yo creo que no se volverán a repetir. Han pasado 40 años y no se ha vuelto a repetir ni de hecho. Ahí estaban los Cherino también, en aquella plantilla Segunda B, Vega, Mena, Pedro Cerezo también llegó incluso a jugar algún partido en Segunda División, Lolo, es que había muchos y muy buenos. Y Antonio Luque estaba de portero también. También estaba Antonio Luque de portero, eso es. Que digo que había muchos y muy buenos. ¿Qué es lo que pasa en el fútbol ceutí? ¿Qué es lo que se hacía bien entonces y ahora no se hace tan bien? Porque no se ha vuelto a repetir esa situación, o es que aquello fue algo puntual. Ojalá yo lo supiera, ¿eh? Si yo lo supiera... ¿Tu padre qué te dice? No, yo creo que también épocas diferentes, se jugaba mucho en la calle, sobre todo que era fútbol muy de barrio, que eso ha desaparecido. Hoy en día apenas los chavales juegan en la calle. Es verdad que lo que pasa ahora mismo, aquí en juveniles tenemos 4 equipos en categoría nacional, entonces es muy difícil porque no hay tantas licencias y aparte los de la local. Hay buenos jugadores, porque hay muy buenos jugadores, pero claro, están repartidos. Y uno mira las clasificaciones y es verdad que muchos estamos abajo, el fútbol sala se hace un poquito mejor, son menos jugadores, pero tienen muy buena plantilla, buenos jugadores de Ceuta. Eso te iba a decir, en fútbol sala, sin embargo, media plantilla del Ceutí, estando en Segunda División y al nivel que está, compitiendo por el ascenso, es de Ceuta. Y encima tenemos 3 jugadores de Ceuta en Primera División para la población que tiene Ceuta. Tener ahí a Hansa, a Tulia y a Dani Ramos es algo hasta extraño, ¿no? Suena un poco... A mí me lo comenta gente de fuera de la ciudad. Oye, ¿cómo tenéis a 3 en la primera de fútbol sala? Ahí creo que hay muy buenos jugadores en Ceuta, lo que pasa es que es lo que hablamos, que es verdad que el fútbol sala ahora está bastante mejor, pero yo siempre lo digo, hablamos muchas veces porque esta generación de juveniles del 2003 es muy buena, algunos 2002, otros 2004, pero esta del 2003 es muy buena, y analizamos esa plantilla y si miras esa generación, si juntaras a todos los jugadores en un mismo equipo, ya fuese en fútbol sala o en fútbol 11, estoy seguro que sería una plantilla muy, muy, muy competitiva. Lo que pasa es que al estar separado y al haber mucha diferencia, pues buscas a otros jugadores, sobre todo de primer año, de segundo año, y entonces es más difícil competir, por lo menos en División de Honor, que en nuestro caso casi todas las plantillas son de tercer año, el 95% de las plantillas, y nosotros todo lo contrario, tenemos de tercer año, creo que son 5 o 6 jugadores, y el resto es de segundo y de primero. Claro, y miras la clasificación de División de Honor en vuestro subgrupo, el Polillas, el último. Miras la clasificación de la Liga Nacional, en el grupo donde está el Sporting, el último. Es un poco deprimente, ¿no?, mirar cómo están los 2 equipos de Ceuta de competición de categoría nacional, los últimos, y con, bueno, en vuestro caso, remotas opciones de poder eludir el descenso, y el Sporting también lo tiene muy complicado. Sí, está muy complicado ahora mismo, es lo que veníamos hablando antes, echas cuentas y tendrías que ganarlo todo y aún así no te certificaría la salvación. Esas son vuestras cuentas, 6 partidos en la segunda fase, que se inicia ahora cuando acabe la próxima semana, o sea, este fin de semana próximo, la competición, que os toca descansar, y es ganar los 6 partidos. Sí, hoy han mandado un correo a la Federación Española que han suspendido la Copa del Rey. Y creo que se pospone el inicio de la segunda fase hasta el 11 de abril. O sea, estamos hablando que nosotros, al descansar la última jornada, son 43 días sin competir. O sea, prácticamente tendremos que hacer una mini pretemporada para afrontar la segunda fase con garantía. Y teniéndolo que ganar, pues eso, como estás diciendo, prácticamente los 6 partidos, 3 en casa, 3 fuera, ganarlos. Hay que ganarlo todo. Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, mientras matemáticamente no estemos descendidos, vamos a seguir peleando. Y hasta el final, incluso aunque lleguen las matemáticas y digan que hemos descendido, seguiremos dando la cara, más que nada porque el escudo que defendemos y la ciudad que defendemos, pues tiene que ser así. Pero bueno, vamos a intentarlo, sabemos que es muy difícil
y si, bueno, pues si descendemos, pues intentar el año que viene en Liga Nacional, pues hacerlo lo mejor posible. Y para el que no lo sepa o esté un poco despistado, ¿por qué ganarlo todo en 6 partidos? Pues porque pasa igual que en todas las competiciones esta temporada, que se arrastran los puntos de la primera fase, es decir, no partís de cero, sino con el arrastre de puntos, y tenéis un déficit de puntos que os obliga a sumarlo prácticamente todo, ante, en todo caso, equipos del otro subgrupo, es decir, ya no volvéis a enfrentaros, como pasa también, como hemos explicado aquí en el caso del Ceuta de Fútbol Sala, a los equipos que estaban ya en vuestro grupo. Sí, no nos enfrentamos a ninguno de estos grupos, y nosotros, analizando los dos grupos, tenemos la opción de poder ver todos los partidos. Es verdad que el otro subgrupo, no sé si el nivel es inferior, no me atrevería a decirlo, pero el nivel es más parejo. Si miras nuestro grupo, pues está el Betis, el Sevilla y el Calavera, están muy destacados, y después llega el resto. Y en el otro grupo no, en el otro grupo el Málaga sí que está muy destacado, pero el resto está muy igualado, ha habido muchos resultados diferentes, y en el nuestro no, en el nuestro ha sido un poquito más, creemos que probablemente el nivel sea, sobre todo de los equipos de arriba, más alto. Abel, ¿y qué le ha pasado al Polillas? ¿Por qué esa planificación ilusionante después de salvaros, pues, para qué decirlo con eufemismos, por la pandemia, por la suspensión de la competición la pasada temporada, porque estabais virtualmente descendidos, sí, pero era un reseteo lo que intentaba hacer el club, ya con el cambio incluso de denominación, con este nombre actual ya de Club Deportivo Polillas? Estabais muy ilusionados con la idea de que por fin un equipo de División de Honor juvenil recobrase la buena imagen fuera de la ciudad y las cosas rodasen de otra manera, pero todas las ilusiones se han venido abajo con el transcurrir de las jornadas. Sí, la verdad es que, bueno, el año pasado nos quedaba un punto para estar descendidos, o sea, virtualmente hubiéramos descendido. Y sí que es verdad que pensamos que, bueno, es como todo, creo que al final un poco la planificación no salió como pensábamos, teníamos una planificación hecha y el COVID es verdad que las dio al traste con ella, porque había 3 o 4 futbolistas que no han querido venir, que eran probablemente de lo mejor que podíamos traer, y no vinieron por el COVID. El convenio que teníamos con la empresa indonesia tampoco les ha permitido a ellos traer jugadores. Pero ese convenio se mantiene, ¿no? Sí, nosotros vamos a mantenerlo con ellos. Ellos nos prometieron que hacíamos un convenio de colaboración. Ellos traían siempre, todos los años, iban a traer de 2 a 3 futbolistas internacionales sub-19. El convenio es con la Escuela Nacional de Indonesia. Y dijeron que iban a traer 2 o 3 futbolistas, pero es que a ellos no les han permitido tampoco las autoridades dar visado a por el España. tema sanitario, ¿no? Y ya te digo, junto con esos jugadores, y es verdad que después de lo que trajimos, pues también hemos tenido 3 lesiones graves, hemos tenido un cruzado, una rotura de hombro y una rodilla, y que eran jugadores de tercer año, eran titulares. Y bueno, todo un poco un cúmulo de circunstancias. Un jugador tuvo problemas familiares y se tuvo que marchar. Otro jugador que vino sin la documentación porque era menor de edad y necesitaba unos requisitos que nosotros es verdad que no habíamos estudiado, y se acumuló pues esos 6, 7, 8 jugadores que probablemente confeccionaban la plantilla de otra manera, pues no hemos podido contar con ellos. Y bueno, con lo que hemos tenido, verdad que también hemos tenido mala suerte con las lesiones, pues hemos tenido que tirar con muchos jugadores de Ceuta, sobre todo de primer año, jugadores que no habían competido nunca, ya no en categoría nacional, bueno, ni en División de Honor ni en categoría nacional. Y fíjate, perdona, que da la sensación a veces de que tenéis más jugadores de fuera que los que realmente tenéis, ¿no? Sí, igual la intención era haberlos tenido, pero la realidad es que no los tenéis. No, nosotros, nuestra intención en todo momento, teníamos una intención de un 40% de fuera y un 60% de aquí de Ceuta. Es verdad que con los fichajes esos que nos salieron y demás, pues tuvimos que mirar otra cosa en el mercado, pero seguimos teniendo, la plantilla la forman 22 jugadores y tenemos 8 jugadores de fuera, que era más o menos lo que nosotros nos planteábamos tener. Y ellos están aquí, están estudiando, algunos ya no estudian, pero están viviendo aquí en Ceuta, están muy integrados aquí en la ciudad. Y era la idea nuestra, que esos 8 jugadores, pero claro, con una diferencia de que algunos son de segundo año y la idea es que todos fueran de tercero muy competitivos, que no lo hemos podido tener. ¿Y a los chavales cómo se les va motivando partido tras partido cuando van viendo que los resultados no llegan, que
¿Los puntos siguen siendo una semana sí y otra también los mismos? ¿Cómo se motiva, cómo se saca lo mejor de un futbolista en esas edades, además de formación, para seguir adelante? Es complicado, porque es verdad que al final los resultados mandan y sobre todo con el tema de Juan, sobre todo fue del tema deportivo, yo que he estado con él, nosotros, vamos, el acuerdo al que habíamos llegado es que el segundo fuese del club, pues nosotros lo que queríamos era formar gente del club, en este caso éramos tres entrenadores en el club con el segundo nivel y bueno, como yo tenía amistad con Juan, ya había trabajado con él, pues se decidió que fuese yo el segundo entrenador. Y bueno, ahora cuando se fue Juan, el trabajo es que era muy bueno, la planificación es buena, el trabajo es bueno, ellos, los chavales, ven que el trabajo que se hacía y el que se sigue haciendo es muy bueno, y es verdad que lo que no llegaban eran los resultados. Se le incentivaba, pues viendo que siempre se ha competido, es verdad que ha habido algunos resultados bastante adversos, el caso del Betis, que fue aquí la mayor goleada, y cuando fuimos a Córdoba, pero el resto de partidos han sido muy disputados. Y esa era la forma de incentivarlo a ellos, de ver que el trabajo estaba dando sus frutos, no en resultados, pero sí en el juego o en la manera de trabajar dentro del campo. La competitividad que el año pasado no se tenía. ¿Y cuándo se pierde la confianza en Juan Hernández? Porque llega esa goleada estrepitosa, ¿no?, ante el Betis. Yo creo que ese partido fue... Pero luego siguió, es decir, él siguió, no fue destituido después no. de ese partido. Yo... Es verdad que él está también en la junta directiva, siempre dije que no, yo me abstenía de si había alguna reunión, yo me abstenía del voto porque yo estaba trabajando con él y yo seguía teniendo confianza en él porque él, ya te digo, el trabajo era bueno y se estaba haciendo bien. Y después del partido del Betis yo creo que ahí empezó a gestarse y a los 3 días que se jugó contra el Sevilla, después de esa derrota contra el Sevilla, pues se decidió que el presidente ya decidió que no debería seguir y que ya para el siguiente partido estuviese otro en el banquillo. Luego tampoco han cambiado demasiado las cosas, aunque hubo una victoria ahí contra el Recre, ¿no?, el Recreativo de Huelva, que de alguna forma era esperanzadora, pero ha llegado este partido, sobre todo este partido, ¿no?, contra el Castilleja, que yo creo que estaba señalado en vuestro calendario como clave y que ha hecho que el panorama, no sé si del optimismo, pero por lo menos de tener ciertas esperanzas haya pasado a, tampoco sé si decir el pesimismo, porque os quedan 6 partidos y lo tenéis que intentar, pero bueno, la cruda realidad es la que es. Sí, sí que es verdad que bueno, el primer partido, que es contra el Recreativo de Huelva, se gana. Fuimos a Córdoba seguido, pues esa semana se jugaron 3 partidos seguidos en esa semana. Contra el Séneca. Contra el Séneca perdimos 7-1 de manera muy estrepitosa, sin explicación, porque en el minuto 18 ya íbamos 3-0, no logramos entrar en el partido en ningún momento. Y después volvemos a ganar aquí contra el sanluqueño, o sea que fueron realmente 2 victorias seguidas en casa. Y los chavales estaban convencidos de que si puntuábamos en Castilleja, que podíamos estar metidos en la pomada por la salvación, pero vamos, a todas, porque nos hubiéramos puesto casi que a un partido del sexto uniendo los 2 grupos. Pero bueno, una derrota que 2-0, la verdad que nosotros tuvimos muchas ocasiones, llegamos mucho. Vamos si te parece, sí, a ver las jugadas que tenemos seleccionadas de ese partido. Empezamos con los 2 goles y me vas comentando lo que me estabas diciendo sobre cómo fue el encuentro, porque la verdad es que parece que podíais haber hecho algo más, ¿no? Sí, el primer gol volvemos a lo mismo, muy mala suerte, una salida que hace Javi que despeja y le da a un contrario la espalda y se le queda muerto a un rival, que solo tiene que empujarla. Y en el segundo gol ellos todos los saques de banda eran como un córner, tenían un delantero que sacaba de banda y la ponían al segundo palo. Es verdad que ellos hacían como una melee, ahí había empujones, había roces, golpes y el árbitro, es verdad que en ningún momento pitó falta. En una de esas ocasiones pues ellos marcaron de cabeza. Nosotros tuvimos bastantes ocasiones, Quero tuvo un mano a mano con el portero que la paró, tuvimos varias faltas que el portero desvió también a córner, tuvimos muchos córneres a favor, mucho dominio de balón, se jugó bastante bien, pero es verdad que este año estamos adoleciendo de gol, que nos falta gol y eso se paga. El no marcar y tener muchas ocasiones y muchas llegadas y no marcar, eso nos está lastrando en toda la temporada. Nos ha pasado en varios partidos que hemos tenido muchas ocasiones
y al no marcar, pues lógicamente no puedes ganar los partidos. Bueno, en vuestra mano está salvaros ganando los 6 partidos y todavía habría que esperar, ¿no? A ver si los puntos, las cuentas salen, y si no, pues os vais a ir a la Liga Nacional. Es algo que también de alguna forma en el club estaba asumido casi ya desde la temporada pasada. Lo que pasa es que para que el Sporting ocupe vuestra plaza en la División de Honor, el Sporting que está en Liga Nacional tendría que eludir el descenso y también está metido ahora en puesto de descenso. Si no es así, si el Sporting también bajase, o sea, si hubiese un descenso de Polillas a Liga Nacional y del Sporting a la competición local, es el campeón de la local el que asciende. Lo que pasa es que ahora mismo es el Sporting el líder, ¿no? Y el que lo parece tener mejor, ¿no? Sí, ellos pues están siendo ahora mismo los mejores en la liga local y serían vamos, ahora mismo serían lógicamente justo. Subiría justo 2 categorías el subiría Sporting, dos División de categorías, Honor. directamente a División de Honor. Porque por ese acuerdo entre la andaluza Sí. y la Federación de Ceuta, Ceuta tiene garantizada siempre una plaza en la División de Honor. Sí. Estas son las reglas del juego y esto es lo que hay. Es verdad que es una competición, ya la vivimos de jugador, la hemos visto, la hemos seguido, y es verdad que es una competición muy dura, hay muchos equipos que son prácticamente ya profesionales. La última visita a Sevilla nos decían que uno de los centrocampistas lo había renovado el Sevilla con mucho dinero, porque estaba el Madrid y el Manchester City detrás de él, y lo había renovado. Y bueno, ves las instalaciones, ves los jugadores, ves la cantidad de profesionales que trabajan, las licencias que tienen. Prácticamente es que tener chavales de Ceuta con las licencias que tenemos, y ya te digo que hay muy buenos jugadores en Ceuta, pero es muy complicado mantener la categoría en División de Honor. Se puede decir que es un privilegio que tengamos esa plaza garantizada en la División de Honor, pero que también la normativa, es decir, por el acuerdo entre federaciones, para lo bueno y para lo malo, hace que si ahora el Sporting sube, el Polillas tendrá que esperar a un hipotético descenso del Sporting para poder volver a jugar en División de Honor. Ahora sí. os ha tocado a vosotros estar en el escalón superior y el Sporting esperando, ¿no? No hay problema. Nosotros, a pesar de lo que la gente piense, yo sigo dudando que la gente se alegre de las derrotas de los equipos de Ceuta. Cuando uno mira ve los lunes el programa, ve los resultados o lo sigue, y a mí me da mucho coraje cuando pierden los equipos de Ceuta. Yo me gustaría que todos los equipos se mantuviesen o quedasen campeón como el año pasado el Ceutí en fútbol sala. Eso da alegría, sobre todo eres de Ceuta, vamos presumiendo ya no solo por equipo, por la ciudad. Entonces, si nosotros el año que viene pues descendemos a Liga Nacional y subiese el Sporting, pues yo estaría encantado de estar en Liga Nacional toda la vida, y que el Sporting, si se lo merece y lo hace bien, pues que esté en División de Honor sin problema. El Sporting, que es el filial ahora mismo del Ceuta, el Polillas, en una anterior entrevista tú me comentabas que tampoco tendría ningún inconveniente en poder alcanzar algún acuerdo con el primer equipo de la ciudad, ¿no? No, todo lo contrario. De hecho, nosotros estuvimos con Loay, estuvimos reunidos en este verano, y nosotros todo lo contrario. De hecho, si al entrenador, al presidente, algún jugador nuestro estuviese interesado, pues facilidades todas, todo lo contrario. Si poder aportar al primer equipo sería garantía de que se están haciendo bien las cosas, que estaríamos trabajando bien y que el niño se merece estar en una categoría superior. Bueno, Abel, vamos a mirar cómo está la clasificación, que ya digo, deprime un poco ver la situación actual, pero hay que seguir. Esto, como nos decía Abel, acaba cuando acaba y hay que terminar dignamente, aunque al final se pudiera consumar el descenso que parece lo previsible. En la 21ª jornada, ahí tienen los resultados: ese Castilleja 2, Polillas 0, Cádiz 1, Sevilla 1, Betis 1, Córdoba 0, Recreativo 4, Nervión 3 y Sanluqueño 0, Calavera 1. La clasificación con el Sevilla y el Betis en cabeza. También jugarían la Copa de Campeones el Cádiz, el Calavera y el Castilleja, el último verdugo del Polillas, que está ahí en la última posición, solo con esos 11 puntos. Ya ves la diferencia de puntos que hay con respecto a los que están por encima, y más o menos algo parecido en el otro grupo, que están los equipos a los que se va a enfrentar el Polillas en la segunda fase de la competición. Abel, ya para ir terminando, como has dicho, vais a tener tiempo de sobra para preparar esa segunda fase. Yo no sé, para lo bueno y para lo malo, este parón, en el caso vuestro, ¿preferiríais jugar ya?
Hombre, yo creo que ¿Os puede servir para cambiar un poco el chip? No sé. Hombre, yo creo Son que demasiados días, siempre es preferible seguir la competición porque estás en una dinámica. De todos modos, al ser tantos días, nosotros hemos decidido darle una semana de descanso a la plantilla para que desconecten un poco de todo, de entrenamientos, partidos, esa dinámica, aunque es verdad que los 2 últimos partidos de casa se habrían ganado, pero que ellos descansen y a partir de la semana que viene empezaremos otra vez a entrenar e intentaremos jugar algún amistoso. Creo que ahora en Andalucía, que sí han permitido público y permiten los partidos, vamos a intentar por lo menos un par de partidos para coger ese ritmo de competición para que cuando lleguen los partidos no estemos faltos de ritmo. Pues Abel, gracias por estar con nosotros en Club Deportivo. Solo puedo decirte que mucho ánimo en lo que queda y bueno, a intentarlo, hay que intentarlo. Sí, siempre. Sobre todo siempre intentarlo. Muchas gracias a vosotros y estamos a vuestra disposición. Gracias, Abel, suerte. Gracias. Bueno, pues dejamos el Polillas, pero no dejamos la competición juvenil porque, como también les hemos comentado ya, reaparecía este pasado fin de semana, en concreto el sábado, el Sporting de Ceuta, después de prácticamente 2 meses que ha estado sin competir por esas restricciones sanitarias, restricciones de movilidad en Andalucía. Se suspendió por parte de la Federación Andaluza de Fútbol la Liga Nacional Juvenil, así que ha estado entre que le tocó descansar por un positivo en el equipo contrario y luego el parón, prácticamente ya digo 2 meses. El conjunto sportinguista sin jugar, volvía ante el Sevilla B, derrota por 0-2 y también muy complicada la permanencia para el Sporting. El Sporting de Ceuta regresó a la Liga Nacional de Juveniles con una derrota ante el Sevilla B. De esta forma, el equipo dirigido por Fuad Harrus no pudo contra un rival difícil, el segundo clasificado, perdiendo de esta forma en el José Benoliel por 0-2. El conjunto caballa salió más enchufado que el sevillista en la primera parte, tanto que manejó la posesión y las ocasiones en el primer tramo, teniendo incluso Badar una ocasión clara incluso de gol olímpico que desvió el portero. El Sevilla B, por su parte, tuvo una muy clara en las botas de Gonzalo, pero el partido se marchó al descanso con 0-0. En la vuelta de los vestuarios, el Sevilla B impuso su autoridad, consiguiendo más presencia con los cambios realizados. De esta forma conseguía anotar el primero en el minuto 55 de la mano de Lidueña y el segundo y último tanto en el 71 cuando Perea batía de vaselina a Antonio. Así, con esta derrota, la 9ª de la temporada, el Sporting se sitúa último en la clasificación a 3 puntos del penúltimo, el San Roque, su próximo rival. Que perdía, el Sporting que también tiene muy difícil la permanencia en la Liga Nacional Juvenil. Vamos ya con los resultados al completo en la jornada en este subgrupo en el que está el conjunto sportinguista. Esa no es la clasificación, que la vamos a ver luego, esa es la de la segunda división de fútbol sala. A ver si podemos recuperar la de la Liga Nacional Juvenil, esa tabla de resultados del grupo, del subgrupo 14A, que es donde está el conjunto de nuestra ciudad, el Sporting de Ceuta. Bueno, pues lo dejamos, si podemos luego la recuperamos, pero ya les comento yo que la situación está muy difícil para el Sporting, que en estos momentos se sitúa pues en una posición tan complicada, tan delicada como la última de la clasificación. Un Sporting que en la próxima jornada, creo que la tenemos ya, la tabla de resultados, ahora sí. La jornada 17ª, Jerez 3, San Roque 1, San Fernando 1, Balón de Cádiz 1, Sporting 0, Sevilla B 2 y Algeciras 2, Peña Deportiva Rociera de Dos Hermanas 3. Los resultados de la jornada, la clasificación, vamos a verla también, con el Balón de Cádiz, que es el primero con 23, Sevilla, Algeciras y Atlético Antoniano en el cuarteto de cabeza, el Sporting el último con 6 puntos y también pues distanciándose de los equipos que están por encima, el Sporting, que lo tiene complicado. Lo que pasa que aquí es verdad que quedan todavía en esta primera fase bastantes partidos porque se ha paralizado la competición, como les venía comentando, más aplazados por el COVID, en fin, que todavía el Sporting tiene sus opciones y si no tiene el plan B, que sería que su equipo de la local, que ahora mismo va en el primer puesto, ascendiese de categoría y además subiría a la división de honor, si es que el equipo de Liga Nacional no consigue mantenerse en esa categoría, que sería el que le correspondería realmente subir a la división de honor. Así están las cosas en la competición juvenil. Dejamos ya el fútbol con ese recordatorio de que el Ceuta juega ya el próximo domingo en Lebrija ante la Lebrijana
1 de la tarde, en directo aquí en La Pública, en Radio Televisión Ceuta. Y abrimos el bloque de fútbol sala, que tenemos que abrir, lógicamente, con ese partido que jugaba ayer la Unión África Ceutí en la matinal del domingo ante el Manzanares, el estreno ya, el esperado debut en la fase de ascenso. Estábamos todos ilusionadísimos con no solo ya la entrada en fase de ascenso del equipo, sino con las opciones de que quede entre los 4 primeros y pueda jugar el play-off. Y también, ¿por qué no?, de cara a este primer partido del Manzanares, pues contábamos con que pudiera llegar la 7ª victoria, pero quizá queríamos demasiado. Ya era complicado, complicadísimo ganar 6 partidos seguidos en esta categoría, en la segunda división, y a la 7ª cayó el Ceutí. Santi Valladares, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? No pudo ser, ¿no? En esta ocasión, derrota ante el Manzanares, que no entraba en los planes porque estabais realmente lanzados, porque en casa no habíais perdido un solo partido, erais el único equipo invicto en la categoría en casa, pero esto es la fase de ascenso, ¿no? Como decía el entrenador, tu padre ayer después del partido, aquí nadie da duros a 4 pesetas. Bueno, como tú dices, éramos el único equipo de la categoría que permanecía sin derrota en casa. Lo cual pues quiere decir que por un lado lo estábamos haciendo realmente bien en el Guillermo, y por otro que bueno, pues habla de la dificultad de la liga y del nivel que hay en la competición, ¿no? Bueno, sí que es cierto que fue un partido realmente igualado, en el que quizá no estuvimos un poco espesos en la faceta ofensiva, sobre todo bueno, pues en ciertos momentos del partido y en los últimos 3 cuartos de cancha. Y bueno, también quizá cuando un equipo no está a su mejor nivel ofensivo, lo que marca la diferencia es el nivel defensivo, y ahí quizá pues tampoco estuvimos en nuestro mejor partido, poniéndome yo por supuesto el primero. Pero bueno, creo que fue un partido igualado, en el que también tuvimos ocasiones claras para poder llevarnos, y ellos fueron también muy efectivos. Un amargo debut porque fue con derrota, pero también estabais preparados para que pudiera pasar esto, es decir, sabíais que algún día se iba a cortar la racha, que esto no iba a ser eterno. Vamos a ver, en este 2021 llevábamos 6 de 6, lo cual, hombre, sí que Noya consiguió hacer eso, pero creo que ningún equipo más en toda la categoría lo pudo hacer. Al final, cuantos más partidos seguidos ganas, pues más probabilidades tienes de perder el siguiente. Pues mira, nos tocó este, pero ya te digo, igual que cuando ganamos, pues lo celebramos un día y la semana siguiente ya vuelve otra vez la competición y ya no vale de nada lo que hiciste, pues ahora un poquito la inversa, ¿no? Pues oye, caímos este fin de semana, hoy ya es lunes, vamos a empezar a entrenar para jugar contra el Barça y a intentar ganar allí. Ahora vamos a ver el resumen del partido, pero antes de verlo, quizá hay una clave en el partido que durante la retransmisión yo comenté en algún momento, y es que tenéis 2 al principio, 2 contras. Hombre, que luego quedaba todo el partido por delante, pero sabiendo la igualdad existente entre ambos equipos, que tenéis los 2 buenas defensas, si una de esas entra, igual cambia todo, ¿no? Sí, era un partido en el que se pusiera por delante, pues tendría opciones de poder llevarse el partido. Sí que tenemos 2 contras claras, luego tengo yo otra también que me saca un pie bastante bueno el portero, y bueno, pues al final ellos creo que llegan también algunas veces y bueno, pues son más efectivos que nosotros. Yo creo que el partido, ya te digo, fue igualado, en este caso se llevaron ellos el gato al agua, pero bueno, ya te digo, nueva semana y nueva oportunidad para poder seguir arriba. Bueno, todavía tenemos que mirar atrás, luego hablaremos de esta semana que se inicia con el partido ante el Barça B en el horizonte más cercano, pero vamos a ver ahora el resumen de los mejores momentos de ese encuentro que ayer les ofrecíamos en directo aquí en Radio Televisión Ceuta, esa derrota del Ceutí por 2-4 ante el Manzanares Quesos el Hidalgo. La Unión África Ceutí no pudo alargar su racha triunfal. En su esperado estreno en la fase de ascenso, el equipo caballa caía derrotado ante el Manzanares. Los de Santi Valladares no estuvieron acertados ante la portería, su rival sí aprovechó sus ocasiones y a la vez supo defenderse para conservar su ventaja. Después de 6 triunfos consecutivos, el Ceutí quería empezar dando un golpe de autoridad también en la fase de ascenso, pero pese a su buen comienzo de partido, los blanquinegros dilapidaron 2 muy claras ocasiones a la contra, de las que terminaron acordándose. La primera fue esta de Everton a pase de Anuar, y poco después esta otra de Franchini a pase de Huecasas.
El equipo manzanareño fue rehaciéndose poco a poco y también empezó a aparecer por la portería defendida por Dani Cabezón. Víctor Cachón intentó sorprender a Dani Juárez desde su campo y el partido entró en una fase de intercambio de golpes por ambos bandos, demostración del equilibrio existente sobre la pista. Dani Cabezón se empleaba para rechazar un potente disparo de Daniel y Dani Juárez respondía a un remate de Santi Valladares. Chus también ponía a prueba al meta Caballa. El Manzanares estrenó el marcador a los 11 minutos en una contra culminada por Manu Diz de tiro cruzado. Huecasas estuvo cerca de anotar el empate, pero lo que llegó fue el segundo del Manzanares en el minuto 15 tras un pase al área de Alex Velasco que Everton tocó e introdujo en su propia portería. Peor se puso aún el panorama para los locales cuando Daniel, tras una buena acción individual, colocaba el 0-3 en el electrónico a falta de 2 minutos para el descanso. El Ceutí apretó en la recta final del primer periodo y logró acortar distancias en un saque de banda de Sufi que tras tocar en Daniel se coló en la portería visitante. El Ceutí empezó la segunda mitad enseñando los dientes y metió al Manzanares en su parcela, pero los de Juanlu Alonso tenían las ideas muy claras en defensa y dieron pocas opciones a los blanquinegros. Manu Orellana y Everton tuvieron opciones de marcar en el bando Caballa. Luego Dani Cabezón salvó el mano a mano ante Kiki. El portero ceutí cometió después un penalti en una jugada sin balón y Chus no perdonó desde el punto fatídico y puso el 1-4 en el marcador en el minuto 30. Santi Valladares pasó a jugar con Everton de portero jugador y en uno de los primeros ataques un balón del brasileño lo convirtió Víctor Cachón junto al palo en el 2-4. Pero el Manzanares siguió defendiendo con confianza y fue acabando poco a poco con las esperanzas de los locales, que no encontraban un resquicio en su defensa en su constante ataque de 5. Manu Orellana salvó bajo palos el quinto de los manchegos y Antoñito también la tuvo solo ante Dani Cabezón. Más tarde Álvaro remató fuera desde su campo sin portero. El Ceutí insistió, pero fue incapaz de ponerle emoción al final del partido ante un rival hermético en defensa. Primera derrota de la temporada en casa del conjunto unionista que, pese al mal debut en la fase de ascenso, sigue entre los 4 primeros clasificados. Contaron dos cosas, que ni el Ceutí tuvo su mejor día y el Manzanares la verdad que estuvo muy acertado de cara a portería, porque tampoco tuvo tantas ocasiones, y también defendiendo, que defendió muy bien el equipo manchego. Y luego un penalti, Santi, que yo no vi sobre la pista, o sea, estando en la pista porque estaba pendiente del juego, pendiente de la narración del partido, y de pronto veo que se va el árbitro hacia Dani Cabezón, le saca tarjeta amarilla, pero pita penalti. También se quedó un poco sorprendido Saúl, que estaba ayer como comentarista nuestro. Parece que hubo un empujón ahí del portero del Ceutí al rival, algo que desde el banquillo tú me has dicho que tampoco viste. No, yo en ese momento estaba en cancha y la verdad es que, bueno, estaba atacando, me parece que era Manzanares, estábamos presionando y de repente escuchamos que el árbitro pita y bueno, pues yo me giro y pues algo señala, va a hablar con Dani, bueno, dije yo, bueno, pues será algún lance del juego, pararía el partido para avisaros y bueno, al final ves que es penalti. Luego hablando con Dani, pues parece que el pívot de Manzanares en este caso pues como que le empuja, Dani se quiere, bueno, deshacer de él y el árbitro interpreta que es penalti. No sé, hombre, yo no lo vi, no puedo juzgarlo. Puede haber soluciones menos rigurosas que el penalti, pero bueno, en este caso tampoco, bueno, pues tocó así y pues ya está. Un penalti rarito y un penalti que tiene su influencia, yo creo, en el desenlace del partido, porque estabais con el 1-3 y apretando ahí bastante al Manzanares. Solo un gol os hubiese metido de lleno en el partido. Sí, hombre, a nivel psicológico está claro que, bueno, a nivel psicológico y a nivel numérico, pero bueno, sobre todo psicológico, que no es lo mismo sacar el portero del jugador con un 3-1, que metes el segundo y bueno, pues la cosa se iguala mucho a que tengas que hacer 3 goles para poder remontar. Pero bueno, mira, se dio así esta situación. Y pues nada, a pensar en el siguiente partido y ya está. Bueno, pues vamos también a saber qué decían los técnicos a la conclusión del choque. Nos atendieron fuera del pabellón Guillermo Molina, porque con esto del protocolo COVID uno no sabe ya a qué atenerse.
A veces sí se puede entrevistar dentro del pabellón, dentro de los vestuarios, vamos, del acceso a vestuarios. No es que nos metamos en ningún vestuario. Estamos además en un espacio muy cercano a la puerta de acceso a los vestuarios. No sé en este caso dónde estaba el problema. El caso es que los medios no pudimos hacer nuestro trabajo en condiciones en el Guillermo Molina después de concluido el partido. Nos tuvimos que ir a la calle, por suerte no estaba lloviendo, hacía mucho viento, muy incómodo para todos, para los propios protagonistas también. Y esto es lo que decían los entrenadores después del choque. Ni tan buenos éramos antes, ni tan malos somos ahora. Manzanares es un equipo que ha competido y se ha llevado, quizás como nosotros llevamos los 3 puntos de Noya, se los llevó el Manzanares de Ceuta, ¿no? Llegaron las veces que llegaron, fueron más efectivos, y nosotros, cuando pudimos ponernos por delante con 3 clarísimas ocasiones antes del 0-1, no lo hicimos, y a partir de ahí pues estuvimos un poquito espesos en la última zona de 3 cuartos, con ese último pase no estuvimos acertados, y el portero de ellos ahí estuvo también francamente bien, acciones muy puntuales. Y nada más, a seguir trabajando, y el sábado que viene tenemos otra oportunidad para conseguir otros 3 puntos. Tal vez una llamada de atención, si es que la necesitaba el equipo, de que esto va a ser muy complicado, esta segunda fase de ascenso, ¿no? Bueno, el equipo lo sabía, yo lo sabía, esto no es, lo del ascenso es que suena muy bonito, pero nadie da duros a 4 pesetas, y aquí todo el mundo te va a poner las cosas complicadas. Lo que tenemos es que seguir entrenando como lo estamos haciendo, si podemos, si nos dejan un poquito más, que eso es algo que no estamos haciendo porque tenemos muy poquitas horas, y al fin y al cabo se acaba notando en el rendimiento, ¿no? Pero nada más, trabajar más, mejor, y el próximo sábado en Barcelona intentar sacar 3 puntitos. Que importantísimo, y bueno, y más viendo la igualdad que hay. Ya vimos los partidos ayer, van a ser todos finales porque hay un nivel, la verdad, altísimo y muy parejo, y veníamos ante un equipo que estaba muy en forma, y para nosotros, pues hombre, la verdad que es un punto muy importante de confianza que nos debe dar para darle continuidad en las próximas semanas. No sé qué resumen hace del partido, porque la verdad es que el Ceutí tuvo ahí un par de contras muy buenas al principio, pero luego el que ha estado más acertado ha sido el Manzanares de cada portería, y luego en la segunda parte defendiendo muy bien, y sobre todo ese ataque de 5 de los Caballas, ¿no? Sí, yo creo que la clave ha sido esa. Creo que hemos defendido muy bien durante todo el partido. Es verdad que hemos cometido un par de errores en ataque que nos ha podido costar que Ceuta se hubiera puesto por delante del marcador, África Ceutí, y eso hubiera podido cambiar el partido, evidentemente. El haber golpeado nosotros primero, ya lo comenté en la previa, que por las características de los dos equipos, ponerse por delante iba a ser importante, porque somos 2 equipos muy sólidos defensivamente, y eso nos ha permitido a partir de ahí poder salir al contraataque, y bueno, y luego hemos tenido acierto en esas situaciones, hemos podido hacer algún gol más, pero sobre todo yo creo que ha sido eso, el ponerse por delante del marcador, y luego hemos defendido muy bien en media cancha, y a partir de ahí luego el portero jugador, que han sido 8 minutos, y creo que hemos estado bastante concentrados y bueno, contentos, claro. Bueno, pues ahí veíamos al técnico del conjunto manzanareño, también a Santi Valladares, el técnico del Ceutí. Yo sé que no voy a ser muy original, pero esto de tener a tu padre como entrenador, ya lo has tenido además, no es nuevo para ti porque lo has tenido en Santiago y unas cuantas temporadas, pero tenerlo otra vez ahora aquí en el Ceutí, ¿cómo lo lleva Santi, hijo? Pues no sé, o sea, sí que es cierto que no me sorprende la pregunta, no te voy a engañar. Tu padre me dijo lo mismo. Porque bueno, al final... aún así he insistido, porque quiero también saber tu opinión. Es que para mí es una situación muy normalizada, entonces no le encuentro ninguna rareza. Yo entiendo que pues, al de fuera pues, le puede parecer extraño, pero bueno, al final pues, son situaciones que se dan, estamos a gusto los dos, creo que la situación la llevamos los dos bien, con prácticamente indiferencia, ¿no? En ese sentido. Y pues, bueno, yo creo que estamos todos a gusto, y bueno, pues sí que es cierto que eso se refleja a lo largo de los años porque, bueno, hemos estado en el mismo equipo. Pero luego estuviste la pasada temporada en Pontevedra, sí. Y bueno, no sé, ya tienes para comparar, ¿no? El decir, prefiero un entrenador que luego me deje tranquilo cuando acaben los partidos. ¿En casa habláis de fútbol sala o...? No, bueno, a mí me deja tranquilo, o sea, en ese aspecto mantenemos mucho la distancia. ¿No te da mucho la brasa luego? No, solo faltaba, no. Sí que, pues como con cualquier jugador, pues hablas de fútbol sala, hablas de determinadas situaciones, o si viste el partido del Barça, o si viste el partido de Inter, pero nada más allá de eso. Y
bueno, ya te digo, la relación en ese aspecto es totalmente normal, y luego cuando estamos con la familia, pues cambia totalmente, no hay tema de conversación, claro. Y de cara al vestuario, tampoco te incomoda el hecho de ser el hijo del entrenador, porque aquí estamos hablando ya de un nivel profesional, ¿no? Sí, pero bueno, sí que es cierto que es que... En el sentido de, ojo, que cuidado que este es el hijo de Santi, que cuidado con lo que se habla, eso no pasa. Yo, o sea, nunca tuve ese problema. ¿O no lo has tenido? Soy una persona bastante transparente en ese aspecto, entonces tampoco no tuve nunca ese problema, de momento. No sé si va a surgir a lo largo de más temporadas o no, pero bueno, yo de momento no lo tuve. Y al final es una tontería porque no, bueno, somos, como tú dices, somos equipo, gente profesional que vivimos de esto y tampoco tiene sentido, ¿no? Hacer ni espías ni historias de estas que no tienen sentido en ningún equipo profesional. Oye, Santi, ¿con la clasificación y los coeficientes te aclaras o no? Porque esto es un poco lío para todos, ¿eh? Vemos una clasificación de puntos, pero es ficticia, no es real. Ya tenemos una tabla virtual de momento. Necesito un Excel para entenderlo. Sí que es un poco lioso, es extraño porque tampoco estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a 3 puntos, 1 punto o 0 puntos según ganen o pierdan. No arrastrar puntos, que haya equipos que han jugado más partidos, que esa es la clave. Pero bueno, entendemos que esta situación también es especial para todos y bueno, pues hay que adaptarse a lo que hay. Las reglas son así para todos, entonces pues bueno, ahora mismo según la clasificación creo que vamos cuartos, en clasificación de puntos, pero en coeficiente terceros. En realidad somos terceros. Vamos a ver la tabla, vemos los resultados de la jornada y vemos también cómo está la clasificación y explicamos un poco eso de los coeficientes en esta fase de ascenso que se acaba de iniciar este pasado fin de semana. Los resultados: Elegido 5, Talavera 5, Noya 4, Atlético Mengíbar 4, Atlético Benavente 2, Barça B 0 y Ceutí 2, Manzanares 4. El Ceutí que se va a enfrentar al otro equipo que no ha ganado en esta primera jornada en la próxima. En la pista del Barça B jugará el sábado a las 12 del mediodía, partido que van a poder ver como siempre en directo aquí en Radio Televisión Ceuta. Sábado 12 del mediodía en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, ese partido entre el filial barcelonista, que no puede subir porque está el Barça en primera, y el Ceutí. Y lo que decimos de los coeficientes: el Noya es el líder con 35, Elegido segundo con 32 puntos, el tercero el Manzanares con 28 y el Ceutí el cuarto con 27, pero ya ven que el Ceutí tiene 1,8 de coeficiente, mejor que el 1,647 del Manzanares, que es que ha jugado 2 partidos más porque había un equipo más en el otro subgrupo en la primera fase, así que el Ceutí en realidad es el tercer clasificado, aunque ahí aparezca por puntos en el cuarto lugar. Lo importante, Santi, es estar entre los 4 primeros porque sois los que jugaríais, de acabar esto así, el playoff de ascenso, el playoff ya definitivo. Eso es, desde luego nosotros estamos trabajando para poder conseguirlo, es un reto grande, es un reto difícil, igual que para el resto de equipos, porque ahora el grupo está muy igualado, pero bueno, nosotros vamos a trabajar y la gente puede estar tranquila de que estamos trabajando, de que el equipo está muy concienciado de poder hacer algo grande y bueno, que tenemos mucha ilusión de poder hacerlo, lo cual no quita la dificultad que tiene. El Barça ve un gran equipo, por ello está también entre los 8 primeros, pero los filiales un poco imprevisibles también. La pasada temporada ganaba allí el Ceutí en la pista del Barça B, vamos a ver, ¿no? Si llega la primera victoria en esta fase de ascenso, de lo contrario se van a estrechar mucho las diferencias con los que venían por detrás. Sí, los filiales, tanto Barça como Pozo, quizá este año Pozo no tuvo tanta regularidad, pero bueno, sí que suelen ser equipos impredecibles en ese aspecto, porque bueno, son gente que da igual que no se puedan clasificar para el playoff, que van a querer competir para poder llegar al primer equipo en su club, entonces esa ilusión la van a tener partido tras partido, y son equipos que están muy bien trabajados, que saben muy bien a lo que juegan y que son las mejores canteras de España, por tanto tienen los mejores jugadores jóvenes de España. Entonces, bueno, va a ser un partido complicado. Pues mucha suerte, Santi, que llegue esa primera victoria de la segunda fase y que sigamos igual de ilusionados como estamos, a pesar de esta derrota ante el Manzanares, con este Ceutí que también lo está haciendo esta temporada. Que estés a gusto aquí en Ceuta, con independencia de que tu padre sea el entrenador, demostrando, como demuestras, el fútbol sala que atesoras en cada partido, y también me hablan muy bien de ti como persona, como jugador que hace grupo, que hace equipo, y eso evidentemente es bueno para cualquier grupo, en definitiva, en este caso un equipo de fútbol sala. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que lo importante es eso, ¿no? Que en el deporte de equipo, pues que lo que realmente valga sea el equipo, cada uno con sus funciones, y que el talento que tiene cada uno en su respectiva parcela que lo aporte para que el equipo gane y la ciudad de Ceuta pues pueda estar lo más arriba posible. Mucha suerte, gracias. Muchas gracias.
Dejamos ya a Santi Valladares, al jugador de la Unión África Ceutí, para conocer ahora también cómo le fue al filial del conjunto unionista en la segunda B de fútbol sala. Nueva derrota de los de Quino Gallardo, que también lo tienen francamente complicado para eludir el descenso, pero que también tiene que seguir peleando el equipo Caballa, porque queda liga y queda una segunda fase para intentarlo. El filial de la Unión África Ceutí cosechaba este domingo una nueva derrota más en el subgrupo 5 de la segunda división B de fútbol sala. En esta ocasión contra el Jerez Deportivo Toyota Nimauto, en un partido frenético que comenzó con mal pie el equipo de Quino Gallardo, encajando el primero en el primer minuto. Pero fruto del empuje local, Álvaro conseguía empatar el partido en el minuto 10. Segundos después, José Lu recibió solo para poner al equipo jerezano por delante de nuevo. Y un minuto después, Galván en propia puerta introducía el tercero en el casillero azulón. Sin embargo, el Ceutí B conseguía darle la vuelta al marcador antes del descanso. Primero en el 12, Galván recortaba distancias. 4 minutos después se empataba el partido Álvaro. Y un minuto más tarde se desataba la locura en el Guillermo Molina con la remontada del conjunto blanco con este gol de Moncho. Sin embargo, los de Quino Gallardo no supieron mantener esta ventaja y Pablo empataba el partido un minuto después. Y justo antes del descanso, José Lu ponía por delante de nuevo al conjunto gaditano. En la segunda parte, muchas ocasiones cruzadas entre ambos equipos, hasta que el Jerez aprovechaba al portero jugador del Ceutí B para poner el definitivo 4-6, justo al borde de la bocina, tras anotar Ramos su segundo gol, el mismo jugador que iniciaba la goleada. Bien, pues esa derrota del Ceutí B que le complica un poco más las cosas al conjunto que dirige Quino Gallardo, con el que hablaba nuestro compañero Javi Romo a la conclusión del encuentro. Después de la derrota del filial de la Unión África Ceutí, su entrenador, Quino Gallardo, pasaba por los micrófonos de Radio Televisión Ceuta. El preparador reconocía que fue un partido muy igualado y que están teniendo mala suerte. Ha sido un partido muy igualado, como muchos partidos, pueden caer de un lado o de otro y no lo sé. Últimamente en el campeonato estos partidos que estamos llegando igualados al final están cayendo del otro lado, pero bueno, habrá que seguir trabajando. El entrenador se muestra crítico con la actitud defensiva de su equipo, poniendo como ejemplo el primer gol encajado por el conjunto Caballa. No podemos regalar algo que hemos regalado a los 20 segundos. En un fuera de banda a nuestro favor y hemos echado nosotros mismos el balón a córner. Eso al final en estas categorías con partidos tan igualados lo penaliza. Por último, Gallardo opina que el Ceutí B está enmarcado en un subgrupo difícil con varios equipos hechos para subir a segunda. Yo Jerez sabía que tenía un buen equipo, tiene buenos jugadores, se ha reforzado también con José Lu y es un equipo que está hecho. Es que el tema es que por ejemplo en nuestro grupo hay 6-7 equipos que se han hecho para ascender, entonces pues al final con un equipo tan joven como tenemos lo vas a pagar, pero creo que Jerez tiene muy buen equipo. Pues eso era lo que decía Quino después de este partido, que si quieren podrán ver íntegramente en diferido ahora cuando acabe nuestro Club Deportivo este lunes. Ese partido que fue una locura en la primera parte, con 9 goles que se marcaron entre el filial de la Unión África Ceutí y el Jerez Toyota Nimauto. Vamos con los resultados de la jornada en esta segunda división B, en el subgrupo donde está el cuadro Caballa, que es el 5A. Ahí los tienen: Nazareno 3, Betis B 4, Carmonense 1, Jaén Paraíso Interior B 4. Este va a ser el próximo rival del Ceutí B, el Jaén Paraíso Interior. Sábado a las 3 de la tarde el partido en tierras jienenses: Virgilio de Cádiz 4, Bujalance 4 y ese Ceutí B 4, Jerez Toyota Nimauto 6. La clasificación con el Betis primero, el equipo filial del Betis, que es el que ocupa la primera posición, Cádiz, Jerez y Nazareno, los 4 primeros clasificados. El Ceutí B es el penúltimo con 9, pero ven ahí cómo se ha distanciado de puntos también el cuadro unionista.
Y no les fue mucho mejor a los conjuntos juveniles en la división de honor en fútbol sala, a los dos representantes de Ceuta, uno por lo menos. El Puerto pudo puntuar ante el Torremolinos, pero también tenía el partido aparentemente controlado y se le escaparon 2 puntos. Y el Deportivo Unión África Ceutí, que le iba ganando al líder, que parecía que la victoria en la mano, pero el Betis al final se llevó los puntos del Guillermo Molina. La Unión África Ceutí no tuvo tampoco suerte este fin de semana con su juvenil de división de honor, el Deportivo Ceutí, que se sumó a la senda de la derrota junto al Ceutí y a su filial. De esta forma, el conjunto juvenil cayó en el Guillermo Molina frente al líder de su subgrupo, el Real Betis Futsal, por un ajustado 4-5 en un partido que llegó a ir ganando con una amplia ventaja de 4-1 al inicio de la segunda mitad. Con todo ello, el Deportivo salió muy enchufado al choque, anotando en el minuto 2 el primero de la mano de Teixeira. El Betis reaccionaba minutos más tarde y empataba el partido Rote. El equipo local reaccionaba y volvía a ponerse por delante con gol de Juanito antes de irse al descanso. A la vuelta del descanso, Teixeira anotaba 2 goles consecutivos, consiguiendo una amplia ventaja de 4-1. Y a partir de ahí, el Betis conseguía la machada de empatar el partido con los tantos de Angus y un doblete de Guido, conseguidos gracias a jugar con portero jugador. Y en los últimos segundos del encuentro, Rote conseguía anotar el gol de la remontada para arrebatarle los puntos al Deportivo Ceutí. Aquí ha terminado la competición con la 14ª jornada, pero hay partidos pendientes, así que todavía no comenzará la segunda fase. Es el grupo 5B de la División de Honor Juvenil, ahí tienen todos los marcadores: ese Puerto 6, Torremolinos 6, Deportivo Ceutí 4, Betis 5, San Pedro 0, Los Olivos 5, Adecor 3, Élite, Cádiz 0. El Betis primero con 31, Los Olivos segundo con 30, Adecor y Torremolinos también en el grupo de cabeza. El Puerto es quinto, no va a jugar por el título el equipo portuario, que tiene 17 puntos, y el Deportivo Ceutí, que tiene 13 y que está el sexto. Y de momento lo que tenemos aquí en cuanto a previsiones para el próximo fin de semana es domingo a las 13 en el Guillermo Molina, Deportivo Ceutí San Pedro, partido aplazado. En fútbol sala femenino tampoco hubo buen resultado para el único de los nuestros que jugó, que fue el Hércules. Caía por 4-2 en Cádiz. El otro partido, el del Camoens ante el Guadalcacín, quedó aplazado por un positivo de COVID en el conjunto visitante, en el conjunto jerezano. Un aplazado más en esta segunda femenina. El Hércules, como digo, sí jugó, de nuevo, buenas sensaciones, dejando buena imagen, pero derrota por 4-2. El Club Deportivo Hércules sufrió una dolorosa derrota en la cancha del Cádiz Fútbol Sala Femenino, donde perdió por 4-2 en un buen partido en el que los errores defensivos y la falta de acierto en los metros finales privaron a las de Jesús Villatoro de obtener un resultado positivo. En el primer tiempo, el Cádiz se adelantó pronto en un saque de banda. El Hércules tuvo una ocasión de la boliviana Coquito, pero otro error defensivo propiciaba el segundo tanto de las gaditanas. El cuadro caballa salió en el segundo periodo dispuesto a reducir distancias, llevando la iniciativa en el juego. Pero este tiro lejano suponía el tercero para el Cádiz. El Hércules se fue arriba y en menos de un minuto Coquito hizo 2 tantos que metían a las ceutíes en el partido. El segundo de ellos, un golazo. Vaya zapatazo de María Cristina tras el robo a la escuadra de la portería de María Pazos. Sin embargo, el Cádiz no tardaba en hacer el cuarto, que ya sería definitivo, a pesar de que el Hércules se la jugó con Fanny como portera jugadora en los últimos minutos. Pues menudo golazo que metió Cristina Coquito Gálvez, pero no sirvió para que puntuase el Hércules. Vamos con los resultados y la clasificación también en esta segunda femenina. Cajasur 5, La Cruz Villanovense 0, aplazado ese partido del Camoens con el Guadalcacín. Cádiz 4, Hércules 2, el Almaraz perdía por 1-8 ante el Atlético Torcal. El Cajasur líder con 36, también 36 para el Torcal. La Cruz tiene 32 y el Guadalcacín es cuarto con 28. Los dos equipos de Ceuta que van a luchar en la segunda fase por la permanencia. En la última jornada se van a enfrentar el próximo sábado a las 5:30 en el Guillermo Molina. Va a ser ese segundo derbi de la temporada. En este caso hace de local el Hércules, que es octavo con 6 puntos. El Camoens de visitante es el sexto con 12 puntos. Ha jugado 2 partidos menos
el Camoens, que además va a repetir, porque además de jugar este partido contra el Hércules, va a jugar su aplazado el domingo a las 12:30 en la pista del Cajasur, del líder, o sea, jornada doble, sábado y domingo para el Camoens en esta segunda división femenina, donde tantos partidos aplazados ha habido a lo largo de la primera fase. Y vamos con una de las mejores noticias del fin de semana, la victoria del Club Natación Caballa de waterpolo ante la Latina por 17-13 en la séptima jornada de la primera división masculina, un partido en el que los ceutíes estuvieron muy acertados en ataque, no tan finos a lo mejor en defensa, pero sigue firme el equipo de Sergio Aguilera, sigue dando unas prestaciones que hacen pensar con optimismo en que se puede clasificar sin duda para el ascenso a la máxima categoría, a la división de honor, que va a estar muy difícil porque solo sube uno, además tiene que jugar una eliminatoria con el último de división de honor, pero ahí está en el camino el Caballa porque sigue siendo el líder de su grupo, de su subgrupo, en este caso, que es el B de la primera división. Vamos con los resultados de la jornada, ahí los tienen: Ascarsa 11, Poblenou 15, Waterpolo Málaga 7, Montjuic 8, Castelló 4, Molins de Rey 7 y ese Caballa 17, la Latina 13. El Caballa líder, 24 puntos tiene en 10 partidos. Segundo es el Montjuic, 18 puntos en 9 partidos. El Caballa que no va a jugar el próximo fin de semana. Su equipo femenino, que también ganaba en Málaga, como les hemos dicho, que sigue invicto y que sigue líder. Y también ganaba este fin de semana su segundo partido del campeonato el equipo de balonmano del Ramón y Cajal, el equipo masculino que compite en la competición territorial andaluza. Vamos a ver ya algunas imágenes de ese encuentro que se disputaba el sábado en el Pabellón de la Libertad. Imágenes de ese Ramón y Cajal frente al Avitalia San Fernando, que terminaba con esa victoria que les estamos comentando por 34-28 del equipo ceutí. En la primera territorial andaluza masculina está jugando el Ramón y Cajal, que ya había ganado en la primera jornada a este mismo equipo en San Fernando y que ahora vencía en su pista en La Libertad por ese resultado de 34-28. Una actuación muy completa, tanto en defensa como en ataque del Ramón y Cajal. El balonmano masculino que ha vuelto con ánimos, con ganas a la categoría nacional en nuestra ciudad. Así hemos llegado hoy al final de nuestro club deportivo, como les he avanzado. Si quieren ahora pueden disfrutar del fútbol sala de segunda B con ese partido entre el filial del Ceutí y el Jerez Toyota Animauto, disputado ayer en el pabellón Guillermo Molina. Durante toda la semana más deporte aquí en Radio Televisión Ceuta cada noche, y el próximo fin de semana tenemos el sábado el fútbol sala en directo con el Barça B Unión África Ceutí, el domingo el fútbol de tercera, vuelve el Ceuta, vuelve el Lebrija a la 1 de la tarde, Unión Balompédica Lebrijana, Agrupación Deportiva Ceuta. Gracias por estar ahí, un lunes más, muy buenas noches.
go sneaking up. Why'd you think that